El Leviatán. A lo largo del tiempo, al pasar a la historia, pues muchas personas han tenido dudas sobre quién es el Leviatán, por qué la Biblia lo describe de una manera impresionante. Ciertamente también han salido diferentes posturas queriendo explicar a esta criatura. Algunos lo toman de forma simbólica diciendo que es Satanás, otros que era un simple cocodrilo o algo por el estilo dicen que era el Leviatán. La Biblia es muy clara. La Biblia en varios capítulos de la Biblia, en varios libros de la Biblia, por mencionar algunos rápidamente, sería el libro de Isaías, el libro de Salmos, el libro de Job, donde se menciona que el Leviatán vive en el mar. Es impresionante que no se puede negar la existencia de un ser marino. Nuevamente vuelvo a explicar lo que yo no entiendo de muchas personas. Muchas personas no creen en la existencia del Leviatán. Realmente yo no veo ningún tipo de inconveniente. Pongo siempre el ejemplo. Las ballenas. Las ballenas son seres gigantescas, incluso algunas miden más de 15 metros y Dios las creó. Creemos en Dios por fe, aún no lo hemos visto, pero creemos en Él, creemos en los ángeles, que son seres poderosos. ¿Por qué no creer en un monstruo que habita en el mar, sabes? Cuando hay mucha base bíblica. Les decía, el Leviatán, a simple vista, la Biblia nos describe que tiene un tamaño impresionante. Por hacer una pequeña descripción sobre él, posee un tamaño impresionante, con unos ojos que son parecidos a lo brillante del sol. De su boca salen hachones de fuego. Muchas personas o sea, se han burlado de esto. Muchos ateos han dicho que por qué un monstruo marino vive en el mar y escupe fuego. Bueno, vuelvo a poner el ejemplo de ayer. Hay escarabajos hoy en día, gracias Oscar por ese corazón, Dios te bendiga. Hay escarabajos hoy en día que pueden generar, digamos que una especie de quemadura, como por ejemplo el escarabajo bombardero. Eso sin contar la base bíblica que tenemos que Leviatán, también tenemos una base, digamos que aquí humana, que dicen que solamente hemos descubierto muy poco del mar, no más del 10%. Hay muchas criaturas debajo de los océanos. Dios tiene muchos misterios. Un misterio de Dios era en la nieve. Haz de cuenta que en el mismo libro de Job que se nos habla sobre el Leviatán, Dios le dice que hay tesoros escondidos en la nieve. Y además de eso dice que la nieve o el granizo, él lo va a utilizar como una especie de arma. ¿Por qué? Porque en el libro del Apocalipsis vemos en las 7 trompetas del Apocalipsis que en una trompeta cae granizo y fuego mezclado. Si no me equivoco, es la primera trompeta del Apocalipsis. Date cuenta cómo antes Dios ya estaba anunciando el juicio que vendrá sobre la tierra. Digamos que la base más detallada que tenemos sobre Leviatán la encontramos en el libro de Job. Job capítulo 41, hermanos. Dice la palabra de Dios. ¿Sacarás tú a Leviatán con un anzuelo o sujetarás con cuerda su lengua? ¿Pondrás una soga en su nariz o perforarás su quijada con un gancho? ¿Acaso te hará muchas súplicas o te hablará palabras sumisas? ¿Hará un pacto contigo? ¿Lo tomarás como siervo para siempre? ¿Jugarás con él como un pájaro o lo atarás para tus doncellas? Más o menos voy a explicar por qué Dios habla de esta manera. Bueno, había un hombre hace más de 3000 años llamado Job. Job era una persona que fue atacado por el mismo Satanás, por el mismo adversario. Satanás fue y le pidió permiso a Dios y le dijo que si podía tocar la vida de Job. Y Dios le dio permiso, pero le dio una condición. ¿Cuál condición? Que no tocara su vida física, que no lo matara en pocas palabras. Y Satanás fue, le quitó todo lo que tenía Job, le quitó su ganado, incluso a sus hijos. Y Job nunca accedió a sus ataques. Él siempre se mantuvo firme en la fe, pero obviamente él era humano. No, o sea, el hecho de que siempre se mantuvo firme no significa que tuviera debilidades. Dios no solamente le dice esto porque sí a Job, sino porque Job estaba tocando mucho el tema de la sabiduría. Y aquí es cuando Dios se le aparece en medio de un torbellino y le dice todo esto de Leviatán. Dios le presuma a esta criatura y lo hace ver qué inferior es el ser humano ante este monstruo marino llamado Leviatán. Nuevamente repito, tú puedes encontrar todo esto en el libro de Job, un libro impresionante que se los recomiendo bastante porque hay eventos científicos que ya se hablaban. Por ejemplo, el ciclo del agua se menciona en el libro de Job. O sea, Dios es maravilloso. De hecho, algo curioso sobre Job, sobre este libro, es que se cree que es el más antiguo en ser escrito, incluso antes que el Bereshit, que el Génesis. Se cree que Moisés lo escribió en los tiempos que vivía, pues digamos que en los tiempos muy, muy, muy antiguos, ¿sabes? Pero así es, hermanos, se tiene esta creencia. Bueno, sigamos.
Y pues aquí Dios le dice todo esto de Leviatán para mostrarle qué tan inferior es el ser humano ante Leviatán. Me quedé en jugarás con él como un pájaro o lo atarás para tus doncellas. Ahora, atención aquí, podrás llenar su piel de arpones o lanzas de pescar su cabeza. Pon tu, pon tu mano sobre él y te acordarás de la batalla y no la volverás a hacer. Falsa es tu esperanza, con solo verlo serás derribado. No hay nadie tan audaz que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar frente a mí? Atención aquí. Dios le dice a Job, ni intentes ni pienses que el ser humano puede enfrentarse a Leviatán. ¿Por qué? Porque falsa es su esperanza. Con tan solo verlo te vas a quedar espantado. Date cuenta de esto. Si Dios dice, el mismo creador de los cielos y de la tierra, o sea, que Él sabe qué es el miedo en el ser humano, dice que con tan solo veamos vamos a quedar espantados. ¿Qué te abre aquí? Te abre muchas posibilidades, mucha imaginación, así por así llamarlo. Te da a entender que es un ser gigantesco, un ser enorme, 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 enorme para espantar al ser humano. O sea, te digo, los humanos hemos visto ballenas y se impresionan esto y el otro, pero para espantarse, o sea, para el mismo Dios decir que nadie es tan audaz de molestarlo, o sea, me parece impresionante, hermanos, me parece muy, muy, muy impresionante. Bueno, continúa diciendo Dios, no dejaré sin mencionar sus patas, su fuerza y su cuerpo bien formado. ¿Quién le ha quitado su coraza? ¿Quién se meterá entre sus mandíbulas? ¿Quién consigue abrir las puertas de su boca? Sus hileras de dientes son aterradoras. Su lomo está cubierto de filas de escamas bien selladas todas juntas. Cada uno se ajusta tan bien a la otra que ni el aire puede pasar entre ellas. Están pegadas entre sí, se abrazan unas a otras y no se pueden separar. Cuando resopla, lanza destellos de luz. Sus ojos son como rayos del amanecer, relámpagos salen de su boca, de ellas se escapan chispas de fuego. Hermanos, ¿qué podemos decir de esto? O sea, suena tan literal. ¿Tú crees que aquí cabe la posibilidad de que Leviatán sea algo simbólico? ¿De qué serviría tanto detalle de Dios si fuera algo simbólico? Además, por ejemplo, por tomar a simple vista, algunas personas piensan que Satanás, ¿dónde quedaría aquí esta frase que dice, no dejaré sin mencionar sus patas, su fuerza y su cuerpo bien formado? ¿Quién le ha quitado su coraza? ¿Quién se meterá entre sus mandíbulas? Mira, si lo analizamos bien, habla de un cuerpo físico, de sus patas, y también dice, ¿quién ha quitado sus corazas y se meterá entre sus mandíbulas? Por ejemplo, que Dios diga sobre quién se meterá con Satanás. Cristo lo venció, o sea, el Hijo de Dios lo venció. Dios no puede exaltar el mal. Ahora dice, ¿quién abrirá las puertas de su boca? Sus hileras de dientes son aterradoras. Su lomo está cubierto de filas de escamas. Acá, escamas. ¿Quién tiene escamas? Los animales que andan en el mar, los peces tienen escamas. Date cuenta, o sea, está algo tan literal, 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 que no se puede, que no cabe para una, digamos que para una explicación simbólica, metafórica o algo por el estilo. Ok, después continúa diciendo, cuando resopla, lanza destellos de luz, sus ojos son como rayos del amanecer. Como Dios dice algo impresionante sobre Leviatán, lo escribe de una manera muy detallada, muy, muy detallada. Continuamos con el capítulo. Bueno, este no es, espérenme. Bueno, Dios continúa diciendo, Él hace hervir las profundidades. A ver, espérenme. Ok, listo. Dice, Él hace hervir las profundidades eh, como hierve una olla, remueve el mar como si fuera una olla de ungüento. Al pasar va dejando una estela luminosa. Uno pensaría que las aguas profundas tienen cabello blanco. No hay nada como Él en la tierra, una criatura hecha para no tener miedo. Mira desafiante a los arrogantes. Él es el rey de todas las bestias salvajes.
les digo, hermanos, ¿ustedes creen que hay posibilidad de argumentar que es algo simbólico el Leviatán? Ataco mucho este punto porque muchas personas pelean a capa y espada que es Satanás. Sin embargo, ¿ustedes creen que si fuera algo simbólico, Dios se cansaría? O sea, Dios haría tantas palabras, por ejemplo, que dice, al pasar va dejando una estela luminosa, remueve el mar como si fuera una olla de ungüento. O sea, no tiene, digamos, cavidad para decir que es algo simbólico, ¿sabes? Y ahora, con esto rematamos. Dice, uno pensaría que las aguas profundas tienen cabello blanco, hermanos. No hay nada como él en la tierra, una criatura hecha para no tener miedo. Hago una pequeña pausa. Contéstenme. Ustedes, por todo lo que les he dicho, ¿piensan que es una criatura literal que habita en el mar? Pónganme sí o no. Algo también impresionante que dice, al pasar va dejando una estela luminosa. Aquí esconde mucho misterio también esto. ¿Te das cuenta que Leviatán se puede desplazar, como decía en el video, que Leviatán tiene la capacidad de desplazarse por el mar? Se desplaza y deja una estela luminosa. Realmente hace falta ver a profundidad qué es esto de estela luminosa. Me imagino que es ser como una especie, no sé, de alboroto por las aguas, ¿sabes? Porque dice, uno pensaría que las aguas profundas tienen cabello blanco. No sé si ustedes han visto cuando mueves mucho las aguas, como que las burbujas hacen un efecto blanquecino. Así es, hermanos. Ustedes piensan que son espuma que va lanzando Leviatán. Por eso dice la Biblia que si uno la viera, pensaría que que el mar tiene cabello blanco, posiblemente. Otra expresión impresionante que me gustaría recalcar que dice, no hay nada como él en la tierra. ¿Qué significa esto? No hay nada como él en la tierra. O sea, Dios es muy explícito y vemos, fíjate que es algo curioso del carácter de Dios, porque si Dios siendo el creador de los cielos y del universo, para que diga esta frase, ¿sabes? No hay nada como él en la tierra. A pesar que el ser humano fue su creación máxima, él hace énfasis en decir esto. Imagínate que Dios hablara aquí sobre Satanás. Imagínate, no quedaría de acuerdo a la Biblia. Imagínate que Dios exaltara así a Satanás, que diga, no hay nadie como Satanás en la tierra. No tiene lógica, hermanos. Nuevamente digo, ataco mucho este punto porque muchas personas piensan que es Satanás el Leviatán, ¿sabes? Sin embargo, no es así, hermanos. O sea, el texto contradice esta creencia de que es Satanás. Pero también guarden esta expresión, no hay nadie como él en la tierra. Atención aquí, hermanos, atención aquí, hermanos, no hay nadie como él en la tierra. Palabras del Dios mismo, palabras del Dios quien salvó al pueblo de Israel de Egipto, del Dios que dividió el mar, del Dios que hace milagros, del Dios de lo imposible, del Dios todopoderoso, Señor de la creación. Dice, no hay nadie como el Leviatán en la tierra. Hay que tener cuidado, hermanos, porque no estamos hablando sobre cualquier creación, estamos hablando sobre el Leviatán, sobre el mismo Dios dice, no hay nada como él en la tierra. El libro de Job se considera un libro inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios. Se cree que el autor, bueno, el autor es Dios, el escritor fue Moisés, pero guarden esa expresión, hermanos. Dice, mira desafiante a los arrogantes, él es el rey de los majestuosos animales salvajes. O sea, la imagen que tengo aquí detrás es otra base para sostener que el Leviatán es un monstruo marino, un monstruo que anda en las profundidades, es un monstruo que anda en el mar, que el Leviatán actualmente se encuentra vivo. Así, o sea, lo voy a lanzar así, ¿sabes? Me voy a atrever a decir que actualmente se encuentra vivo por la base bíblica que tenemos. ¿Dónde encontramos esto, mis queridos hermanos en Cristo Jesús? Lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 104, versículo 26. Esto fue escrito por inspiración divina, por palabras de Jesucristo, por palabras de los apóstoles. Decían que el salmista David, o también conocido como el rey David, aquel que acabó a Goliat con una onda, con una onza, con una onda, ¿cómo se llama? Con una onda creo que se llama. Aquel que acabó a Goliat con una onda, aquel que tuvo fe en Dios, aquel que fue ungido de Dios, aquel que gobernó Israel y lo hizo de una manera impresionante. Aquel que la Biblia dice que el corazón de David le agradaba a Jehová, a Dios, escribió esto sobre Leviatán. Esto lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 104, versículo 27.
Aquí David habla sobre el mar. Bueno, es que aquí dice se mesea, pero en algunas traducciones dice, y aquí juega el Leviatán. Dice, ahí navegan los barcos, y aquí digamos que se pasea el Leviatán que tú creaste, que tú creaste para jugar en él. Es claro, David dice, en el mar están los barcos, las naves, entonces eran llamadas naves, y también el Leviatán, que hiciste para jugar en él. Date cuenta que el Leviatán juega en el mar. El Leviatán es un ser que se encuentra en el mar y que anda por ese lugar. Y si completamos esto con el libro de Job, que dice que cuando el Leviatán se desplaza, deja como una estela luminosa, eh, estamos hablando que es un ser que se mueve. Les digo, las personas que dicen que el Leviatán no es algo literal tienen muy pocas bases bíblicas. Les digo porque yo también la he visto, la he estudiado. ¿Cuál es la base bíblica que se basan para decir que el Leviatán no es algo literal? Bueno, dicen que Leviatán es Satanás. ¿Por qué? Porque en el libro del Apocalipsis a Satanás se le llama como la serpiente antigua o el gran dragón. Para que Satanás sea llamado como serpiente es porque ese animal tiene que existir. Y para que también sea llamado como dragón, porque también tiene que existir un dragón, o si no, estaríamos hablando sobre algo que no existe. Dios estaría haciendo una comparación de algo que no existe. A Leviatán también se llama como el dragón del mar. Date cuenta que Dios usa referencias de la serpiente, animales que andan en la tierra, y del dragón, que sería el Leviatán que habita en el mar. Por eso dicen ellos que es Satanás. También se basan en el libro de Job, que dice que es el rey de todos los soberbios. Aquí dicen que es Satanás, que habla sobre el mismo Satanás y que el mar es simbólico, que esto y lo otro. Nuevamente repito, no hay base suficiente para decir que el Leviatán es simbólico. Hay más base para argumentar que es algo literario el Leviatán. Aquí estamos hablando sobre el Leviatán en el libro de Salmos, capítulo 104, versículo 26, donde David habla sobre el mar y dice que ahí se encuentra el Leviatán, hermano. Otra base para decir que el Leviatán está en el mar, lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 1, perdón. Dice lo siguiente: aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y acabará al dragón que vive en el mar. Date cuenta, aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y acabará al dragón que vive en el mar. Hasta ahorita las bases que te he dado, todas hablan de que Leviatán se encuentra en el mar. Pero ¿por qué Dios lo acabará? Es una gran pregunta también. Ahora, algo que siempre les digo cuando leo este versículo, que no crean que Dios va a sacar una espada literalmente como la conocemos hoy en día, no es así. Bíblicamente, según el apóstol Pablo, y tenemos referencias sobre esto en la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? Ya tengo un video sobre esto, pero la armadura de Dios es algo que Dios les da a los creyentes para que se protejan de los dardos de Satanás. Y aquí, algo que quiero hacer énfasis, que la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada de Él, es la espada del Espíritu, ¿sabes? Posiblemente Dios acabe Leviatán con tan solo sus palabras, con tan solo hablar. Dios así acabe Leviatán. Me preguntan aquí, ¿en el satanismo el Leviatán es un rey del infierno? ¿Será un ángel caído? También, fíjate que también hay una postura muy interesante que yo no la comparto. Realmente, solamente me gustaría contarles sobre esto. No, les digo, no aparece como tal en la Biblia, pero me gustaría contar. Primero, cabe resaltar que no aparece en la Biblia, no tiene suficiente base bíblica para decir sobre esto, pero por favor, presten atención porque es información sobre el Leviatán y ahorita me acordé con ese comentario. Miren, algunas personas dicen que Leviatán era un ser angelical que cayó junto con Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace cuenta que Dios creó a un tipo de ángel llamado serafín, que la palabra serafín también hace alusión a Sarap, que aparece en el libro de Éxodo, traducida también como serpiente. Dicen, según esta doctrina, que Leviatán era un serafín que cayó junto con Satanás. Bueno, sabemos que Satanás se llevó a un tercio de todos los ángeles que había con Dios y los engañó y ahora son demonios, ángeles caídos. Y hay personas que dicen que el Leviatán era un serafín, un tipo de ángel, por así llamarlo, que no son ángeles, pero pertenecía a la dinastía de los serafines.
Les digo, hermanos, no es para tomarlo como algo que es la verdad, porque carece la base bíblica, solamente asocian algunos significados de los nombres, pero me gustó compartir esto para, digamos que, expandir más nuestro conocimiento sobre esta criatura llamada Leviatán. Ahora, otro, otra base que me estaban diciendo por aquí en los comentarios es en el libro de Salmos, que dice, tú aplastaste la cabeza de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. El mismo salmista David, quien habló, que dice que Leviatán está en el mar, dijo lo siguiente. Por eso aquí se abre una posibilidad de que al inicio de la creación Dios haya creado a dos leviatanes, a un macho y a una hembra, y que uno tuvo que ser acabado, según el salmista David, para que no se multiplicaran. Eso también está mucho en la tradición judía. Lo encontramos en el Talmud también esto. Otra cosa que también tiene base bíblica. Dicen que Leviatán fue creado en el día quinto de la creación. ¿Por qué dicen que en el día quinto de la creación? Bueno, porque si leemos el libro de Génesis, dice la Biblia que Dios en el día quinto creó a los grandes monstruos marinos. Dice como tal el texto, tú lo puedes leer en el libro de Génesis. Y por eso dicen esto, de que Dios creó en el día quinto de la creación a Leviatán, al macho y a la hembra, pero uno tuvo que ser acabado. Hay un texto muy interesante que dice Dios dice a las personas, así te escondas en lo profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente a que te ataque. Miren, vamos a leer este versículo. Dice dice el libro de Salmos, digo, el libro de Salmos, el libro de Amós, capítulo 9, versículo 3, dice, aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, esta era una montaña, ahí los buscaré y los tomaré, aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, ahí ordenaré a la serpiente que los ataque. Muchas personas piensan que aquí Dios está hablando sobre el Leviatán, que aquí Dios dice, aunque tú te escondas en lo más profundo del mar, ahí mandaré al Leviatán a que te ataque. Les digo, no se tiene como tal la base. Bueno, esto va más allá, ¿sabes? Esto les quiero contar sobre esto. Hay muchas personas piensan que Leviatán ya ha hecho presencia en varias ocasiones en la Tierra. ¿Por qué? No sé si cuántos de aquí vieron el video que subí sobre el Bloop, que detectaron un sonido donde muchas personas piensan que era un animal gigantesco y pues posiblemente este haya sido el Leviatán. Otro, digamos que conexión que hacen sobre el Leviatán es esta foto. Esta foto fue tomada en la bahía de Nueva Zelanda, en una bahía de Nueva Zelanda, y dicen que es la figura de un ser gigantesco. Algunos simplemente dicen que es un pedazo de barco que anduvo por ahí, pero otros dicen que es un ser gigantesco, ¿sabes? Bueno, en las antiguas leyendas de Malasia, habla de un monstruo gigantesco parecido a una serpiente que lo mínimo medía 30 metros, hermanos. Aquí encontramos en las antiguas leyendas de Malasia, hay una historia que dice que había un monstruo gigantesco parecido a una gran serpiente que lo mínimo medía 30 metros, ¿sabes? En el Talmud se dice que Leviatán come, según la explicación de algunos rabinos, que Leviatán come una ballena por día. Date cuenta de esto. Dicen que Leviatán come una ballena por día. Voy a leer lo que el texto dice. Esto lo dice el rabino Yehudá. Dice, hay 12 horas en un día. Las primeras 3 horas Dios se sienta y hace Torah. Torah. Las segundas 3 horas se sienta y juzga al mundo. Las terceras 3 horas Dios alimenta al mundo entero. El cuarto periodo de las 3 horas Dios juega con el Leviatán, como está escrito, el Leviatán que has hecho para jugar en él. Otra cosa, ellos tienen una fiesta, un festival llamado Sukkot. Ahora, otra cosa interesante que también me gustaría compartir es que haz de cuenta que en una leyenda registrada en el Midrash llamada Pirke de Rabí Eliezer, se afirma que la ballena que se tragó a Jonás evitó por poco ser devorada por el Leviatán, que generalmente come una ballena por día. Esto lo encontramos en el Midrash, que dice que hay una historia que la ballena o el pez que se comió a Jonás estaba a punto de ser comido por el Leviatán. Te digo, no viene en la Biblia, pero me gustó agregar esto como información y hay que tener cuidado también con ese tipo de información. Pero les digo, ya que estamos hablando sobre el Leviatán, sobre qué come el Leviatán, pues agregué esto, hermanos.
Ahora sí, hermanos, doy por concluido el tema de Leviatán. Ya si les gustaría en un futuro que hablemos sobre el Behemoth, pues ya será en otra ocasión, porque ahorita me procuré, digamos que, enfocar en el Leviatán.